Ya que estamos viendo funciones en Java, es necesario que nos detengamos a ver el concepto de ámbito o scope de las variables, ya que estas pasan a ser locales de cada función donde fueron definidas. Vamos a verlo en detalle acá en Java. Vamos a ejemplificar este concepto con un sencillo programa que por ahora le pide un número natural al usuario, o sea, un entero positivo, y luego vamos a intentar calcular el factorial, pero a diferencia de como lo hicimos aquella vez en este ejercicio que te dejo como sugerencia por si no lo viste, vamos a hacerlo ahora con una función. Luego tendremos el resultado en esa variable f que mostraremos en la consola. Pero claro, esta función factorial no la hemos definido, tampoco viene con Java, por lo tanto, momento de resolverla. Para definir una nueva función, venimos como siempre al cierre de este main y antes del cierre de la clase y colocamos la palabra static obligatoria, después entenderemos por qué, y a continuación el tipo de retorno. Obviamente el factorial de todo número entero también es un entero, así que el retorno es int, la función se llamará factorial y va a recibir por parámetro un número entero cuyo nombre de parámetro siempre recordá que elegís vos a tu gusto. En este caso puede ser el que vos quieras, le voy a poner x, pero por supuesto que no tiene nada que ver con ninguna otra variable que haya en mi programa. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el factorial de x? Ya tengo resuelta la función factorial y lo hago así de rápido porque este video se trata de otra cosa. Ya hemos resuelto esta lógica en el ejercicio 9 de esta playlist de Java desde -10. Lo único que hice fue adaptarla y poner acá una variable fact que inicia en 1, luego el ciclo for va buscando multiplicar lo que ya tenemos en fact por un número cada vez más grande, o sea, es una productoria. Finalmente, dentro de fact tenemos el valor del factorial del número que llegó por parámetro llamado x, que es lo que estamos devolviendo. ¿A dónde? A donde hemos llamado esta función, que es acá, y por eso en la variable f tendríamos el resultado que luego estaremos imprimiendo. Por lo tanto, vamos a probar esto con un factorial sencillo, por ejemplo, el factorial de 5 que sabemos que es 120. A continuación, me quiero concentrar ahora en el concepto de variable local, que es lo que da título a este video. Cuando decimos variable local, estamos refiriéndonos a que a partir de ahora, cuando definimos una variable adentro de una función, tenemos que entender que esa variable solamente tiene validez dentro del contexto, dentro del ámbito de esa función que la definió. Tal es así que fact no existía en la memoria hasta que fue definida aquí por primera vez cuando llamamos a factorial y después cuando se devuelve directamente eso se destruye de la memoria. Tal es así que si volvemos a llamar a la función factorial una vez más, tendremos una nueva variable fact y un nuevo valor a devolver. Por lo tanto, verás que las variables, su ciclo de vida, están atadas a la existencia de la función que las definió. Inclusive ya venimos usando variables locales, lo que pasa es que no lo sabíamos, dado que siempre estuvimos dentro de una función llamada main. Por lo tanto, esta variable f, esta variable n, incluso esta variable input, son todas variables locales del main. Por lo tanto, solamente van a funcionar en el contexto de la función main. Tal es así que si yo quiero referirme a este número n que está en el main desde esta función factorial, no voy a poder, porque al colocar yo acá una referencia a una variable n, lo que va a hacer Java es buscar que haya una variable n en este contexto, ya sea que la declaremos como variable local o que sea un parámetro. Sin embargo, me dice que no existe. Esto te ilustra entonces que las funciones no se comparten en sí variables, sino que a la hora de pasarse datos, estos van a tener que ser pasados como parámetros. Inclusive podemos tener variables con el mismo nombre. Por ejemplo, si esta variable fact yo elijo refactoriarla y renombrarla por f, no voy a tener ningún problema, dado que esta variable f declarada en la función factorial no tiene absolutamente nada que ver con esta variable f declarada en la función main. Son dos variables f completamente independientes. Lo único que deberías tener en cuenta es que no puedes usar como nombre aquí algo que tenga que ver con los parámetros. Por ejemplo, x es el nombre que elegimos darle al valor que nos llega por afuera de la función. Por lo tanto, esta variable no podría llamarse x, de lo contrario nos daría un error porque claramente podría ser ambiguo. Así que ten en cuenta que no hay ningún tipo de restricción a la hora de declarar variables dentro de un contexto de función, solamente ten cuidado de no repetir el mismo nombre que un parámetro. En otros lenguajes de programación existe el concepto de variable global, que como su nombre indica, son variables que se pueden manipular desde cualquier función. Acá en Java no existe puramente ese concepto, pero se puede emular si nosotros venimos, por ejemplo, aquí arriba del main y dentro todavía de la clase y colocamos siempre la palabra static, ya entenderás más adelante qué significa, y a continuación, por ejemplo, ponemos una cadena string que se llame nombre. En este caso, esa variable es una variable global, podemos verla como si fuera una variable global porque
porque como verás, ahora puedo venir al main y ponerle un valor al nombre, que en este caso sea, por ejemplo, Juan. Pero así como lo puedo hacer ahí, también puedo venir a la función factorial completamente ajena al main y decir que ahora el nombre tiene que ser igual a María. En ese caso, vemos que la variable no tiene ningún problema, cambia su valor porque existe una única vez en el contexto global del programa. Sin embargo, no está bueno acostumbrarse a programar de esta manera, porque en ese caso veríamos que esa variable es manipulada por diferentes funciones, lo que hace que sea más difícil de mantener y encontrar errores en nuestro programa. Tal es así que este tipo de usos de las variables motivó a que aparezca el paradigma orientado a objetos, que es en el que se basa Java para evitar la existencia de este tipo de variables. Por lo tanto, si bien esto lo podemos emular en Java, yo te recomiendo que sigamos trabajando de la manera que estamos viendo. O sea, si una función necesita enviarle un dato a otra función porque entre sí no se conocen, simplemente usas parámetros. El ámbito o scope de las variables no queda solamente sujeto a las funciones. Por ejemplo, en este ciclo for nosotros solemos estilar colocar esta variable entera que representa al contador i, en este caso declarándola en la misma cabecera del for. Por lo tanto, tiene validez únicamente dentro de esta caja roja que te marqué, que es el ciclo for. De hecho, si queremos después del for colocar un system.out.println que muestre el valor de la variable i, para Java esta ya dejó de existir porque tenía ámbito o scope dentro del ciclo for. Y esto vale no solamente para el ciclo for, sino también para el ciclo while, para un if y un else, y a futuro para bloques try catch de excepciones. Es decir, tener cuidado dónde declaras las variables para tener en cuenta durante qué momento existen, o sea, cuál es su ciclo de vida y a qué ámbito está atada. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.